Buenos días chicas, buenos días chicos. Bueno, hoy toca el siguiente bloque de este tema 2. Hablaremos hoy de las transferencias, ¿vale? Ya nos va quedando menos bloques para ir terminando este bloque 2. El tema de las transferencias, ¿a qué hacemos referencia cuando hablamos de transferencias? Bueno, pues se trata de un tipo de movilización que implica un cambio de ubicación del usuario de un cambio de ubicación cercano, por así decirlo, ¿no? Es decir, básicamente cuando hablamos de transferencias nos estamos refiriendo a un paso de cama a silla o un cambio de silla a silla, ¿vale? Eso es lo que se entiende como una transferencia. Que pueden estar estos cambios de ubicaciones que también implican cambio postural muchas veces, pueden estar realizados por un auxiliar o se puede utilizar algún dispositivo o algún producto de apoyo para esta movilización, ¿no? Como es la grúa que veremos en el tema siguiente. En el tema de los traslados también veremos las grúas como posibles soluciones para realizar las transferencias. En definitiva, cuando hablamos de una transferencia, hablamos de ese cambio de ubicación del usuario a un lugar relativamente cercano a su ubicación inicial, que es lo que dice en la pantalla. Si nos referimos a un cambio de ubicación hacia o a un lugar más lejano, entonces ya implica un traslado. Ya hablaríamos de un traslado. Por poner un ejemplo, si utilizamos la grúa, para que se entienda la diferencia entre un traslado y una transferencia. Si utilizamos una grúa para sacar a un usuario de la cama y sentarlo en una butaca, por ejemplo, o en una silla de ruedas, esa operación, esa movilización, la vamos a considerar como una transferencia. En cambio, si cargamos con la grúa, cargamos a un usuario para llevarlo al aseo, al cuarto de baño, eso ya no lo consideramos una transferencia, eso ya lo consideraríamos un traslado, porque hay un cambio de ubicación relativamente lejano, ¿no? Hay cierta lejanía entre la ubicación inicio y la ubicación final. ¿Vale? Bueno, en cuanto a las transferencias, básicamente os vais a dar cuenta que básicamente cuando hablamos de transferencias hablamos de un cambio de posición sedestación a otra sedestación. Básicamente es paso de sedestación a sedestación. Aunque hablemos aquí de la transferencia cama-silla o silla-cama, vais a fijaros que justo antes de iniciar el cambio de ubicación desde la cama a la silla, el usuario no está en decúbito. El usuario o la usuaria está en sedestación en el borde de la cama. Por lo tanto, realmente, cuando hablamos de una transferencia, nos estamos refiriendo a una movilización de sedestación a sedestación, ¿no? Cambio de plano, por así decirlo. Pasamos de la sedestación, por ejemplo, en el borde de la cama a una silla de ruedas, o pasamos de una butaca a una silla de ruedas, ¿vale? Entonces, bueno, al final en las transferencias hay que tener claras cuatro cosas, cuatro ideas muy claras, y luego habrá que saber adaptarse a las circunstancias. ¿Qué significa eso? Significa que, bueno, pues que aquí en los apuntes pues vais a ver distintos ejemplos, nos van a explicar cómo realizar transferencias concretas de silla a cama, de cama a silla, de silla a silla, de silla a váter, de váter a silla, y nos van a dar una explicación posible de cómo realizar esa transferencia. Pero luego hay muchas cosas que no pueden contemplar estos apuntes, como por ejemplo, en qué situación se encuentra nuestro usuario, cuál es su grado de colaboración, qué capacidad tiene de mantener la posición de bipedestación, qué capacidad tiene de, por ejemplo, ayudarnos cogiéndose de nuestra espalda, qué características tiene el entorno. Hay muchas cuestiones que influirán
en cómo realizamos esa transferencia y que no pueden estar descritas porque es imposible, ¿no? Entonces, al final, de lo que se trata es de dominar esas 4 cuestiones, o esas cuatro ideas que sí que son comunes en todos los casos, y luego saber adaptarse a las circunstancias con criterio, siempre intentando realizar esta operación, esta movilización de la transferencia con máxima seguridad, con mínimo riesgo para el usuario y de la manera más eficiente posible, ¿vale? Esa es un poco la idea. Entonces veréis que en el tema os he adjuntado un montón de vídeos de YouTube demostrativos para que veáis distintos ejemplos, distintas técnicas y distintas maneras de proceder en la realización de las transferencias, ¿vale? He intentado ilustrarlos o mostraros distintos vídeos atendiendo a distintas necesidades de usuario, ¿vale? Y también atendiendo a distintos grados de participación, porque al final lo que más va a limitar vuestras posibilidades para realizar estas transferencias va a ser el grado de colaboración o de participación del usuario, lo que os ayude a poder hacerlo. Su capacidad, sobre todo, su capacidad de mantenerse en bipedestación y de mantener cierto equilibrio en estático, de pie, es lo que va a condicionar muy mucho la realización de una transferencia, ¿vale? Y luego, si tenemos o no tenemos productos de apoyo para poder realizarlas, ¿vale? Entonces, de esos conceptos básicos que os digo que son los realmente importantes y que a los que habrá que atender en todas las ocasiones, la primera idea que hay que tener muy clara es la siguiente, y es lo que pone aquí debajo en esta pantalla. Dice, es preciso un mínimo de colaboración por parte del usuario. Esto es así. No se puede realizar una transferencia con seguridad si el usuario no puede mantener de ninguna manera su posición o su postura en bipedestación. Si no mantiene la postura en sedestación, es también un gran problema, ¿vale? Es mucho peor aún. Para poder hacer una transferencia relativamente segura y sin un sobreesfuerzo para vosotras como auxiliares, para vuestras espaldas, el usuario tiene que poderse mantener mínimamente en pie. Mínimamente es mínimamente, es decir, que si lo soltáramos, posiblemente se fuera al suelo, ¿no? Pero una cosa es no mantenerse sin ayuda en pie, y otra cosa es que el usuario sea un peso muerto. ¿Se entiende? Un peso muerto, si el usuario es un peso muerto, no es viable una transferencia manual realizada por un auxiliar. En esos casos, cuando hablamos de usuarios que son pesos muertos, deberíamos utilizar grúa, ¿vale? Grúa. Por lo tanto, primera idea, el usuario tiene que poder participar, tiene que poder colaborar mínimamente, tanto en el agarre, en la sujeción que el propio usuario realizará sobre vuestra espalda, como en cuanto a el mantenimiento de la posición de sedestación o el mantenimiento de la posición de bipedestación en el momento que lo incorporamos y lo levantamos, lo sacamos del plano de sedestación en el que se encuentra y lo llevamos al siguiente o al otro plano de sedestación. El usuario tiene que poder colaborar mínimamente. Y claro, entonces, dependiendo de ese grado de colaboración, la técnica o la rigurosidad con la que nosotros participamos y realizamos esa transferencia va a ser distinta también, ¿no? Pues de eso vamos a ir hablando a lo largo de estas diapositivas, de técnica y de colocación y de cómo debemos realizar esa transferencia. Pero insisto, todo va a depender del grado de participación y colaboración del usuario. Y claro, eso no puede estar descrito en unos apuntes, ¿vale? Porque
la capacidad de colaborar que tiene el usuario, pues eso es pues muy relativa y muy variable. No está contemplado en ningún manual y no puede estar contemplada en estos apuntes tampoco, por lo tanto, ¿vale? Bueno, vamos a ir avanzando. Lo he dicho antes. Primera idea, la colaboración del usuario o participación por parte del usuario. Y segunda idea es hacer posible la utilización de productos de apoyo que faciliten la realización de esta transferencia. Al final del tema veremos algunos de ellos, veremos algunos productos de apoyo que se utilizan o que son útiles, interesantes tener en cuenta a la hora de realizar las transferencias. Pero eso es la siguiente idea importante, a ser posible utilizar productos de apoyo para estas transferencias, ¿vale? También veréis en los vídeos algunos ejemplos. Muy bien. La primera transferencia que se nos presenta en esta pantalla es la transferencia de sedestación a bipedestación. Es decir, la incorporación del usuario es la separación del usuario del plano de sedestación y, por lo tanto, el cambio de postural de sedestación a bipedestación, ¿vale? Esta transferencia no es realmente como tal una transferencia. Sería una primera parte de una transferencia, a no ser que este usuario o esta usuaria inmediatamente después de esta movilización vaya a deambular, ¿vale? Pero en principio, normalmente, cuando hablamos de transferencia, hablamos de una ubicación inicial y una ubicación final. Y suelen ser dos sedestaciones. Luego, una de ellas dos, a veces luego pasa a ser un decúbito, ¿no? Bueno, en este caso nos explica cómo levantar a un usuario de una silla con seguridad y nos habla un poquito de cuál sería nuestro manejo, ¿no? Cómo nos manejaríamos en esta movilización. El primer punto nos habla de la silla de ruedas. Dice, si el usuario está en silla de ruedas, cómo sacar a un usuario de una silla de ruedas que tiene movilidad reducida para ello, ¿no? Pues lo primero, eso creo que ya lo hicimos o ya lo vimos cuando hicimos cambios de dispositivos absorbentes en incontinencias, hicimos las prácticas, teníamos una silla de ruedas y nos dimos cuenta que para hacer esta transferencia, que ya la practicamos y la hicimos, además con un grado de complejidad importante, porque había que cambiar un pañal, así que ya lo practicasteis esto, ya dijimos en ese momento que había que separar, apartar o, en su caso, retirar los reposapiés. Y luego la silla tiene que estar bien frenada, ¿vale? Esa es una primera condición si estamos hablando de una sedestación en silla de ruedas. Luego, para facilitar que el usuario pueda mantenerse en bipedestación, lo que hay que intentar es que, lo primero, es importantísimo, es preciso, es que el usuario o la usuaria, por supuesto, toque con los pies en el suelo. Y para ello, a veces hay que separar del respaldo, hay que sacar el culo un poco hacia afuera, en lo que es el asiento, para que llegue a tocar con los pies en el suelo. Para ello existen varias técnicas, ¿vale? Una de ellas es el balanceo, no sé si os la mostré, pero ahora mismo no os puedo mostrar cómo realizarla. Un balanceo que manipulando desde su rodilla y desde su hombro, vamos a intentar ladear un poquito al usuario y a la vez que lo ladeamos, lo vamos rotando sobre un glúteo, de manera que vamos consiguiendo a poquito irlo sacando hacia el exterior, ¿no? En lo que es el asiento, hasta que llegue a tocar con los pies en el suelo. Lo practicaremos en clase, no os preocupéis. Luego, una vez tengamos el usuario con los pies en el suelo, ya podríamos proceder. Es muy importante, fijaros bien, las presas, ¿vale? Los vídeos nos lo van a explicar, los vídeos que os he adjuntado lo van a explicar muy bien. ¿Dónde colocamos los brazos, tanto los nuestros, y dónde coloca el usuario sus brazos en nuestra espalda? Acordaros, intentar que, a ser posible, sus manos, sus presas, nunca vayan a vuestro cuello.
¿vale? Riesgo de lesión, riesgo de tracción, de tirón, en un momento dado os pueden lesionar. Es interesante que sus manos vayan o a vuestra espalda o que vaya a vuestra cintura. Y para ello, un producto de apoyo muy interesante es el cinturón con asas, ¿no? Un cinturón de asas que os podéis colocar vosotras y una vez lo tenéis colocado, antes de iniciar la movilización, antes de iniciar la transferencia, una vez lo tenéis colocado, el usuario tiene un punto de agarre, ¿vale? En vuestra cintura. Os lo mostraré. Tenemos un cinturón de estos en la sala de prácticas. Vale. Por vuestra parte, vuestras presas o tomas deben ir por debajo de las axilas, a la espalda, a las alturas de las escápulas, de los omóplatos. Eso es lo ideal. Acordaros que no se debe hacer tracción ni de los brazos y de las muñecas, ni de las axilas, ¿vale? Ni de las axilas. Aunque eso es relativo y vamos a ver que dependiendo del grado de colaboración sí que puede ser adecuado, pero en esos casos estaríamos hablando de un grado de colaboración mayor, con lo cual realmente no estamos haciendo una gran tracción. Es decir, si le ofrecemos a nuestro usuario las manos para que el usuario tenga un punto de apoyo e inicie por sí sola o por sí solo esa transferencia, ese levantamiento, no estamos traccionándole de las muñecas y de los hombros. Estamos realizando realmente una transferencia activo-asistida. Cuanto más asistida sea la transferencia, más riesgo de generar o causar daños en el usuario puede existir, ¿no? Más riesgo puede existir. Entonces, cuanto mayor asistencia sea, cuanto mayor intervencionista sea nuestra participación en la transferencia, más cuidado hay que tener en dónde colocamos las tomas, por dónde cogemos, ¿vale? Muy bien. Es otra idea muy importante, es decir, tercera cosa, las presas, las tomas. ¿Por dónde cogemos? ¿Vale? Podemos coger por la espalda y podemos utilizar la cintura del pantalón, la cinturilla, ¿vale? Imaginemos que el usuario lleva vestido, pues aunque lleve un pijama o lleve un chándal o lleva algún tipo de pantalón, podemos tirar mano de cintura. Muchas veces con una mano en la espalda y la otra en la cintura del pantalón, tenemos el agarre suficiente como para hacer una transferencia en la que ese usuario participa muy poco, ¿vale? Cuanto menos participe, menos ayuda nos ofrezca el propio usuario, mayor agarre, mayor seguridad en el agarre deberá existir, ¿vale? También podemos colocarle al usuario o usuaria ese cinturón que os he comentado, el cinturón con hebillas, con asas, con hebillas no, con asas, para sujetarle a él también desde la cintura. Es otra alternativa, ¿vale? Vale, es muy importante también nuestro acercamiento. Aparte de nuestras presas, es nuestra colocación. ¿Cómo nos colocamos con respecto al usuario? Pues dependiendo del grado de seguridad que nos ofrezca y del grado de colaboración que tenga este usuario. Si es usuario que sabemos que mantendrá la bipedestación sin ningún problema, que no se nos va a desplomar, que tiene dificultades en lo que es la realización, el esfuerzo de levantarse, pero una vez está de pie va a mantener bien la postura, pues no tenemos por qué estar tan pegados a él y controlarle el tema de las piernas. En cambio, si sabemos que es un usuario que tiene dificultades en el mantenimiento de la posición de decúbito y que no mantiene el equilibrio estático, habrá que bloquearle las piernas, ¿vale? Luego podemos tener a una hemiparesia, podemos tener a un hemipléjico, ¿vale? Debido a un ictus. En esos casos hay un lado que es el lado parético o el lado afecto y es el que habrá que bloquear, el que habrá que controlar, mientras que el otro lado, el que no está afecto, pues el usuario es suficientemente autónomo como para mantener esa posición. Entonces, el que habrá que vigilar sería ese lado afecto, ¿vale? Con lo cual, fijaros que las variantes son varias, son muchas las posibilidades. En todo caso, siempre habrá que estar atento de que nuestro usuario
realice o participe en esa transferencia de una manera segura. Por otro lado, nuestra posición tiene que ser siempre baja, es decir, tenemos que bajar de rodillas, tenemos que bajar de caderas y debemos mantener nuestra espalda lo más recta posible. Acordaros que tenemos que partir o intentar bajar a la altura o colocarnos a la altura de sus ojos y que luego, en el momento que intentamos el levantamiento del usuario, es cuando nosotros hacemos extensión tanto de rodillas como de caderas. Con lo cual partiremos el ejercicio, la movilización partirá desde nuestra flexión tanto de rodillas como de caderas y un pie separado, un pie, vamos a decir, bloqueando, una rodilla bloqueando la rodilla mala o una de las rodillas para darnos más seguridad en cuanto a su apoyo. Y dependiendo de las necesidades, puede ser que necesitemos bloquear las dos rodillas y si no es así, ese pie que bloquea estaría por delante y otro pie lo colocaríamos por detrás, con lo cual tendríamos las piernas separadas y con un pie delante y otro detrás, ¿vale? Para darnos a nosotros mayor estabilidad. Si no es posible y tenemos que bloquear las dos piernas, vamos a tener que colocar los dos pies a la misma altura, las dos rodillas bloqueando las rodillas del usuario y tendremos que bajar y casi que ponernos en cuclillas. Entonces, es muy importante que en las transferencias utilicemos el peso del usuario como contrapeso nuestro. Y eso, claro, dependerá del tamaño corporal y del peso del usuario. Deberemos que calcular muy bien cuál es la fuerza que hacemos y cómo contrarrestamos los pesos para no irnos nosotros al suelo con el usuario encima, ¿no? Esto también lo practicaremos un poquito y veréis que parece raro y difícil, pero es sencillo. Lo único que se necesita es un poco confianza en uno mismo y saber, y ante todo, haber valorado correctamente el peso del usuario para no tener un accidente, ¿vale? Pues nada, a ver, realmente no tiene mucho más misterio. De lo que se trata es de, en cuanto a este levantamiento, de lo que se trata es de a la de 3 hacer un pequeñito balanceo con el usuario, mantener un balanceo de hacia adelante, hacia atrás y a la de 3, aprovechando la inercia del balanceo, levantar hacia arriba. Entonces, los movimientos no hay que hacerlos bruscos, no hay que hacerlos con aspavientos, ni demostrando un esfuerzo sobrehumano con gestos de dolor, ¿vale? Hay que hacer las cosas con fluidez, con seguridad. Con seguridad. Y si vemos que no es posible realizarlo con seguridad, habría que valorar no realizarlo, ¿no? Siempre las movilizaciones, todas las intervenciones que realicemos las debemos realizar con seguridad para nosotros y para el usuario. Vale, entonces ya está, ya lo tendríamos en pie y a partir de ahí pues vendría el siguiente paso que dependería de cuál fuera, ¿no? De las necesidades. Pasamos a la siguiente pantalla. Vale, lo que sería, una vez tenemos al usuario de pie, en bipedestación, sería sentarlo, ¿no? En este caso nos habla de una transferencia de bipedestación a sedestación. Vale. En este caso vemos el ejemplo de la silla de ruedas, ¿vale? Claro, si fuera una transferencia sedestación, al punto anterior habría que añadirle algunas consideraciones. Lo que hemos visto antes del levantamiento de sedestación a bipedestación, si fuera inmediatamente un paso a sedestación, con lo cual sería realmente una transferencia sedestación, habría que haber hecho algunas consideraciones y ahora aprovecharemos para hacerlas aquí. Vale, por ejemplo, tenemos un cambio de sedestación a sedestación. A ver, un momentito, voy a pasar camasilla. Vale. Nada, lo diremos en el siguiente. Vale. Vale, lo diremos en el siguiente, sin problema. Vale, centrémonos en el descenso, ¿no? En el paso de la bipedestación a la sedestación. Muy bien,
Si fuera una silla de ruedas, lo mismo que hubiéramos dicho antes. La silla de ruedas, interesante que estuviera apoyada sobre una pared, lo primero. Por supuesto, las ruedas frenadas y, a ser posible, apoyada en algo, en su parte trasera, porque en el momento que dejemos al usuario en sedestación, pues la silla esté bien fija, esté frenada y no haya un desplazamiento hacia atrás, ¿vale? Luego, los reposapiés de la silla de ruedas, a ser posible, retirados. En cualquier caso, ladeados para que no sean un inconveniente a la hora de sentar, de posicionar al usuario. ¿Vale? Vale. Es importante que nuestra espalda, en el momento de descender desde la bipedestación a la sedestación, no generemos, no doblemos la espalda, sino que bajemos de rodillas y de caderas, ¿vale? Y la espalda tenemos que mantenerla siempre muy recta. Vale. Dice el tercer punto, giremos sobre el pie de apoyo, sincronizando la acción con la persona dependiente hasta que la silla de ruedas quede detrás de ella. Vale, ahí estaría hablando de el paso de la bipedestación. Realmente está hablando de una transferencia desde estaciones de estación. Ahí nos está un poquito liando, ¿vale? ¿Por qué? Porque habla de girar el pie de apoyo. Es cierto, es decir, el pie con el que nosotros nos apoyamos va a rotar sobre el suelo, va a ser nuestro eje de rotación para poder luego situar al usuario en la otra sedestación, ¿vale? En la sedestación perpendicular. No hagamos caso a eso, lo vemos ahora después cuando hablemos de ese cambio, de esa transferencia cama-silla. Vale. En la bajada, cuando bajamos desde la bipedestación a la sedestación, otra vez importante el bloqueo de las piernas. Otra vez el bloqueo o control de cómo flexionan las rodillas. Cómo flexionan las rodillas del usuario, ¿vale? Será importante siempre tener nuestras piernas de frente o controlando las rodillas y las piernas del usuario. Incluso nuestros pies podemos colocarlos de manera que hagan tope a los pies del usuario y de esa manera nunca haya un deslizamiento hacia adelante y nunca se nos caiga el usuario al suelo. Vale, en cuanto a nuestras presas, en cuanto a cómo agarramos y de dónde agarramos y de dónde nos agarra el usuario o la usuaria, pues eso ya, insisto, depende de el grado de seguridad que nos dé nuestro usuario. Y luego depositamos y dejamos al usuario en la sedestación. Será importante que el usuario vaya a quedar con el culo tocando al respaldo, es decir, lo más dentro posible de la silla. Si no es así, deberemos realizar una recolocación, que es lo que dice abajo, y para ello tenemos distintas técnicas. Podemos hacer la técnica del balanceo desde delante o podemos hacer una recolocación por detrás. Esto también lo veréis en los vídeos, cómo hacen recolocaciones, tanto por detrás como por delante. ¿Vale? Continuamos. Ahora sí, fijaros, vamos a hablar de cómo planteamos una transferencia de cama a silla. Vale, ¿cómo colocamos la silla? Lo primero, antes de iniciar una transferencia, sea cual sea, será pensar en el entorno, pensar en la preparación. Y si se trata de una silla de ruedas, pues lo primero antes de pensar o antes de movilizar al usuario que está en la cama, vamos a acercar la silla y la vamos a colocar como. La silla se coloca paralela a la cama. En una transferencia cama-silla, la silla se pone paralela a la cama. Tenemos dos alternativas. En que sí, siempre y cuando nuestro usuario o la cama de nuestro usuario tenga los dos lados operativos, los dos lados de la cama operativos, quiero decir, y pudiéramos realizar la transferencia desde ambos lados de la cama, tendríamos dos opciones, ¿no? Colocar la silla en el lado derecho del usuario o colocar la silla en el lado izquierdo del usuario. Eso por un lado. Y luego tenemos, de cada una de estas dos opciones, tenemos otras dos. La silla la coloco a la altura del cabecero o la silla la coloco a la altura de los pies. En cualquier caso, siempre vamos a colocar la silla de manera que cuando el usuario esté en sedestación en el borde de la cama, la silla esté dándole la cara al usuario y no esté de espaldas, ¿de acuerdo?
Pero, ¿cómo valoramos eso? ¿Cómo valoramos esas alternativas, esas opciones? ¿Cuál es la elección correcta? Bueno, ante eso hay distintas consideraciones a tener en cuenta. La primera es la disponibilidad del espacio, lo que nos ofrezca el espacio. ¿Cómo es el entorno? Hay una mesita de noche que nos impide tener la silla en el cabecero, con lo cual nos obliga sí o sí a tener la silla en la parte de los pies, por ejemplo. Sería un ejemplo de limitación que aporta el entorno. Entonces, como siempre os digo, hay que adaptarse a las circunstancias y actuar en consecuencia. Una norma o un consejo o una premisa es que normalmente, por ejemplo, en los casos de hemiparesias o hemiplegias por ictus, la silla se coloca en el lado que corresponde al lado afecto o parético del paciente o usuario. Repito, la silla se coloca, se prepara en el lado que corresponde al lado afecto del usuario, el lado que tiene malo, ¿vale? Cuando hablamos de una hemiparesia o una hemiplegia debida a un ictus, ¿vale? Esa es una norma de proceder, ¿vale? También os lo dirán y lo veréis en los vídeos que os he puesto. Y luego, pues ahí ya depende de cómo colocamos la silla, ¿vale? De la disponibilidad que tengamos de la silla. Pero se vuelve a decir lo mismo. Normalmente la silla se coloca perpendicular, se coloca, como he dicho, paralela a la cama. Y cuando tenemos al usuario en sedestación, vamos a ver cómo podemos colocar así, la podemos colocar en los pies o en el cabecero. Ahora mismo me he liado, perdonad. Vale, porque estaba pensando en otra cosa. ¿En qué estaba pensando? Vale, una cosa muy importante que hay que tener en cuenta, en eso estaba pensando. La silla de ruedas. La silla de ruedas, cuando la tenemos colocada, antes de iniciar la transferencia, será muy importante retirar el reposabrazos que está más próximo a la cama y dejar el reposabrazos más alejado, ese dejarlo colocado, ¿vale? ¿Se ha entendido? Es decir, vamos a quitar el reposabrazos proximal y dejamos puesto el reposabrazos distal. De manera que cuando hagamos la transferencia, ese reposabrazos que está más cerca no constituya un impedimento a la hora de situar al usuario en el plano de sedestación. Y en cambio, el reposabrazos que queda más alejado hace de tope, hace de barrera, hace de límite para que el usuario, cuando lo sentemos, tenga una referencia, ¿no? Tenga un punto de apoyo también incluso. Además, eliminando o retirando el reposabrazos proximal, nos permite utilizar un producto de apoyo que puede ser muy útil, que es una tabla de transferencia, que veremos luego. Retirando ese reposabrazos, podemos utilizar una tabla de transferencia para facilitar la transferencia del usuario, ¿vale? Luego, los reposapiés ya hemos dicho que también los tenemos que retirar, la silla tiene que estar frenada, etcétera, etcétera. Bien, cuando tenemos al usuario, el movimiento, la movilización de pasar de decúbito a sedestación en el borde de la cama, eso ya lo hemos visto en cambios posturales, ¿verdad? Vimos las distintas maneras de hacerlo. De todas maneras, en los vídeos que os he puesto en este tema de transferencias, también en muchos de ellos aparecerá el cómo realizar este cambio postural, esta movilización interesante y cuestiones de cómo hacerlas. Incluso, por cierto, veremos una técnica que utiliza la entremetida o una sábana en caso de usuarios de gran tamaño, de mucho peso, que es una técnica que me gustaría que aprendierais, que os la mirarais y que la pusiéramos en práctica en clase,
porque vais a tener usuarios, en prácticas vais a tener usuarios de gran tamaño y complicados. Y muchas veces, o no siempre, mejor dicho, no siempre vais a poder tener compañera de trabajo para poder movilizar este tipo de usuarios. Entonces, cualquier técnica que os permita trabajar solas con usuarios de gran peso y tamaño grande, hay que valorarlas y hay que aprenderlas, ¿vale? Bueno, pues a lo que vamos. Una vez tenemos al usuario en el borde de la cama, es importante, uno, que tenga o que pueda apoyar los pies en el suelo, si nos puede ayudar y si no es y si es útil ese apoyo. En cualquier caso será importante que pueda poner los pies en el suelo. Será importante, por ejemplo, calzarla en ese momento, colocarle unas zapatillas, por ejemplo, ¿vale? Y si es participativa, tiene fuerza, mantiene la posición de sedestación, por ejemplo, se le pedirá que con la mano proximal a la silla, se agarre de el reposabrazos distal, el que hemos dejado colocado. El proximal, recordad que lo hemos quitado, pero el reposabrazos distal sigue colocado en su posición. Entonces vamos a pedirle que con su mano proximal a la silla vaya a buscar y se agarre al reposabrazos distal. De manera que ya tenemos una mano del usuario en un punto de agarre. La otra la puede colocar por debajo de nuestra axila en nuestra espalda y ya nosotros nos encargamos del resto. ¿Vale? Teniendo ella esos dos puntos de agarre, dos puntos de apoyo, y si tuviéramos, por ejemplo, una tabla de transferencias, la transferencia es muy sencillita de hacer, ¿vale? Es muy sencillita de hacer, ¿vale? Simplemente sería levantar a la vez que hacemos deslizar al usuario desde el plano de la cama hasta el plano de la silla, ¿vale? Algo que no he dicho y que es muy importante y que me he olvidado de comentar al principio, la altura de la cama. La altura de la cama es importantísima en esta operación. Si utilizamos esa tabla de transferencias, será muy interesante tener la cama a una altura un poquito más alta, pero no mucho más que el plano de la silla para conseguir ese deslizamiento por gravedad, ¿vale? Pero bueno, lo normal será bajar la cama a la altura necesaria para que el usuario pueda tocar con los pies en el suelo. Esa es la primera premisa. Luego, si eso coincide con que se facilita la transferencia de la cama a la silla, pues mejor, ¿vale? Pero no lo había dicho lo de bajar la cama. Claro, siempre y cuando tengamos camas articuladas. Si no, pues no vamos a poder aplicar este paso. Vale, una vez tenemos al usuario que ha pasado del plano de sedestación de la cama al plano de sedestación de la silla, pues ya sería la recolocación final, ¿vale? Conseguir que la espalda llegue hasta el respaldo, recolocarla bien, colocar bien las piernas, colocar los reposapiés, colocar el reposabrazos. Al final es recolocación final para que el usuario, bueno, mantenga una posición de sedestación adecuada, ¿vale? Muy bien, continuamos. De silla a silla sería exactamente lo mismo. Fijaros, la única que cambia con respecto a cómo colocamos las sillas es que si bien en la transferencia cama-silla, la silla se coloca en paralelo a la cama, cuando hacemos una transferencia silla a silla, ambas sillas, las dos sillas están en perpendicular, ¿vale? Se encuentran perpendicularmente, una con la otra, ¿vale? Vale, y que normalmente rotaremos sobre el punto de apoyo correcto del usuario. Quiero decir con esto que en una transferencia silla a silla colocaremos la silla de ruedas o la silla destino, mejor dicho, perdón, la silla destino en el lado bueno del usuario, ¿vale? Bueno, en principio volvemos a repetir todo lo que hemos dicho antes, ¿vale? Se trata de levantar al usuario y de hacer, manteniendo un pie estable
en el suelo, hacer un movimiento de rotación es levantar y soltar, ¿no? Levantar y sentar en el otro plano de sedestación. Y al final se trata de seguir un poquito las mismas premisas que hemos seguido en todo lo que hemos dicho anteriormente, porque si os fijáis no dejamos de hacer un cambio de sedestación a sedestación otra vez. Aquí lo que cambia es la colocación de la silla, que tiene que estar en perpendicular, y no molt més. Todo lo demás es exactamente lo mismo. El giro que tenemos que realizar es el mismo, la ayuda que necesitamos por parte del usuario es la misma y las precauciones o las consideraciones que tenemos que seguir son las mismas, con lo cual no hay diferencias, ¿vale? Continúo, por lo tanto, lo del enderezamiento, esta técnica sí que es importante conocerla porque la vamos a utilizar en muchas ocasiones. Sería el enderezamiento en silla o la recolocación o también llamado la reposición o el reposicionamiento en la sedestación. Es más, es una manera de hacer un cambio postural en sedestación, ¿vale? Recolocar a un usuario que por el tiempo que lleva sentado se ha ido escurriendo, ¿no? Y realizando esta movilización vamos a conseguir devolver la espalda al respaldo. Esa es la idea. Fijaros que hay que colocarse por la parte posterior, por la parte trasera de la butaca o de la silla de ruedas, donde esté sentado. Hay que debemos colocar nuestros brazos por debajo de sus axilas y anteriormente colocaremos sus brazos sobre su abdomen, ¿no? Sus brazos los vamos a cruzar, sus muñecas sobre su abdomen y nosotros con los brazos por debajo de sus axilas agarraremos de esas muñecas, de esas manos, básicamente las presas van a las muñecas. Los agarres es importante que sean con la palma de la mano, más que con los dedos, sino que con toda la mano. Entonces la palma es la que participa, tiene mayor protagonismo en la presa. Entonces, una vez tenemos sujetado de esta manera al usuario, vamos a solicitarle que se eche un poquito hacia adelante. Nosotros vamos a separar los pies, vamos a tener un pie hacia atrás con la pierna en extensión y la otra con la rodilla en flexión. Vamos a hacer un balanceo, un ligero balanceo hacia adelante para luego, con inercia, ir hacia atrás y llevar al usuario, agarrar al usuario, levantarlo mínimamente del plano, levantar sus glúteos del plano y llevarlo hacia atrás del respaldo, ¿vale? Esa es la técnica o una de las técnicas del reposicionamiento en sedestación. Veremos algunos ejemplos, veremos un par más de técnicas en los vídeos que persiguen el mismo objetivo y que, bueno, que también son técnicas aceptadas o aceptables, ¿no? Todo depende, como siempre, de las posibilidades que tengáis vosotras con respecto a los usuarios con los que trabajéis, ¿vale? Muy bien, continuamos. Bueno, y en cuanto a lo que sería la transferencia que habría que realizar en un aseo, en un váter, en un inodoro con un usuario, esto ya también lo que pone descrito aquí en estos apuntes, pues es muy relativo, ¿no? ¿Cómo es ese cuarto de baño? Porque dependiendo de cómo sea, podremos realizarlo o no podremos realizarlo. Es decir, si es muy estrecho, cabe la silla de ruedas. Hablamos de un baño adaptado. Bien, empezamos por ahí. Aun siendo adaptado, ¿cuál es la orientación de la silla de ruedas? ¿Cómo la podemos colocar? Siempre que podamos colocar la silla de ruedas casi que, o perpendicular o en paralelo al váter, será lo mejor, ¿vale? Será lo mejor. Luego, hay que pensar que el usuario hay que levantarlo. Una vez lo hemos levantado, podemos bajarle pantalones y demás. Lo podemos volver a sentar para no fatigarnos demasiado y una vez ya tenemos los pantalones bajados podemos hacer la transferencia y el paso de sedestación a sedestación, ¿vale? Si el usuario nos mantiene en bipedestación y confiamos en que no tengamos ningún tipo de problema, podemos llevarlo a la bipedestación y desde la bipedestación realizaríamos las tareas de desabrochado, de bajado de pantalones o de faldas o de lo que fuera, ¿vale? Y luego con seguridad y con cuidado pues acompañarle hasta la sedestación sobre el inodoro. Entonces, bueno,
Esto va a ser muy relativo. Aquí tenéis en este protocolo, vamos a decir, en este flujo de pasos descritos, tenéis un ejemplo de cómo proceder, pero en ocasiones, pues algunos pasos de los que dice aquí, pues no será posible, pues porque las circunstancias no lo van a permitir. Entonces, lo importante será entender que cuando tengamos que hacer una transferencia a un usuario en un inodoro, tenemos que tener muy claro que lo podemos hacer y tenemos que disponer de un cuarto de baño, de un aseo, unos servicios que lo permitan. Entonces, a partir de ahí tendremos que aplicar las mismas técnicas que hemos visto, las mismas premisas, las mismas consideraciones, tanto en cuanto a colocación por nuestra parte, como presas, y a proceder con la misma seguridad que procedemos en cualquier otra transferencia silla a silla. ¿Vale? Vale. Claro, si hemos defecado o si ha defecado nuestro usuario, luego hay que limpiar, ¿no? Y imaginaros vosotras, pues ya hemos hablado de ello cuando hacíamos cambios de dispositivo, cómo aseábamos, cuando limpiábamos el glúteo, el interglúteo de heces, cuando teníamos un usuario utilizando un absorbente, ¿no? Pues al final el procedimiento es el mismo. Necesitamos esa colaboración mínima por parte del usuario para poder realizar este tipo de operaciones. Y una vez está todo correcto, pues la transferencia del váter hasta la silla de ruedas va a ser la misma que hemos hecho anteriormente con las mismas consideraciones. Fijaros el váter, el inodoro que tiene esa barra lateral de apoyo. Ahora ya entendéis por qué lo de la barra lateral de apoyo. Es una manera es un punto de apoyo que el usuario va a tener a la hora de hacer ese paso desde la silla al inodoro. Por eso esa barra tiene que colocarse en el lado contrario a donde colocamos la silla. ¿Vale? Ahí es donde debería estar esa barra lateral. ¿Vale? Además son barras que son abatibles, con lo cual podemos tenerla o no podemos tenerla. Es decir, la podemos levantar o la podemos mantener colocada. ¿Vale? Bueno, en principio, por no repetirnos y decir cosas que ya hemos dicho anteriormente, pues vamos a avanzar. No tiene mucho más. En cuanto a transferencia de silla y ducha, pues vendría a ser lo mismo. Claro, hablaríamos de ducha con silla, con asiento, ¿se entiende? Por eso hablamos de una transferencia, desde una silla de ruedas a una banqueta de baño, a un banco de baño, a una taburete de baño, ¿vale? Y al final, pues, vamos, las consideraciones van a ser las mismas. Estamos en el baño, estamos en un terreno un poquito más peligroso, por así decirlo, y entonces tendremos que tener un mayor cuidado para evitar resbalones y demás. Y poco más, ¿no? Al final no deja de ser otra vez una transferencia de sedestación a sedestación. No tiene más. Todo va a depender, como siempre, de las posibilidades de colaboración del usuario. Nada más, es un tema corto porque al final, como os digo, todo se reduce a eso, a paso de sedestación a sedestación. Hay que tener en cuenta esas 4 cosas que son colocación del usuario, posición nuestra como auxiliares, presas sobre todo, y preparación del entorno y colaboración del usuario, qué grado de participación tiene, y en base a su grado de participación nosotros podremos tomar decisiones en cuanto a todo lo demás, ¿no? Vale, para terminar el tema, nos hablan de ciertos o algunos productos de apoyo que pueden ser útiles en las transferencias en general. Y aquí vemos primero las barandillas, las barras, los agarres, ¿vale? Vemos este de aquí, esto nos sirve también de piecero. Esto es interesante, esta pieza, que la podemos colocar en los pies de la cama o la podemos colocar en los laterales de la cama. Nos puede servir, puede ser una alternativa a una barandilla, fijaros, puede ser una alternativa a una barandilla. Esto iría por debajo del colchón, toda esta pieza de aquí iría por debajo del colchón y haría un tope, ¿no? En el lateral. Pero también lo podemos colocar en los pies de la cama y en los casos de camas que no tienen piecero,
acordaros, para la colocación de las medidas correctivas, para conseguir el ángulo recto de tobillos, medida correctiva, pie cero, medida correctiva y pies, pues este dispositivo es interesante para eso también. Vale, aquí vemos unas barandillas típicas de aseo, estas también, y aquí vemos unas barandillas de cama que nos pueden ayudar o pueden facilitar que el usuario, agarrándose a estas barras, en general, a todas las barras, a todos los agarres, el usuario puede participar, puede colaborar en cualquier transferencia, en cualquier movilización, ¿vale? Tanto para incorporarse a la cama como para facilitar un volteo o el movimiento o la movilización que sea, ¿vale? ¿Qué más? Bueno, las escalas de cuerda, que no tenemos imagen, son, imaginaros unas escaleras de barco, ¿vale? No sería buen ejemplo. Son unas escaleras hechas con cuerdas en las que los peldaños son tubos de plástico, de PVC, y lo que serían los laterales de la escalera serían cuerdas, ¿vale? ¿Para qué sirven estas escaleras? Estas escaleras van atadas, sujetadas en los pies de la cama, normalmente se colocan en un lado de la cama, pero no van justo en el centro, sino que se colocan en el lado, se sujetan en los pies y estas escaleras lo que permiten al usuario es hacer una incorporación autónoma utilizando esas cuerdas. Claro, utilizando los peldaños de la escalera. Para utilizar la escalera esta, es importante que el usuario tenga suficiente fuerza en los brazos y debe tener dos brazos, claro, dos manos activos para poder ir cogiéndose de cada uno de los peldaños y con ello conseguir esa incorporación. Luego tenemos las alzas para las camas, camas pequeñas, camas bajas, pequeñas no, bajas. No adaptadas. Tenemos la alternativa de subir la altura, porque normalmente cuando hablamos de camas para sanos son camas muy bajas. La única alternativa que tenemos es subirlas. No, bajarlas sería cerrar las patas, pero no nos interesa porque ya de por sí son bajas. Entonces, para subir las patas de las camas existen estos conos, estas alzas que se colocarían en las patas de la cama. Claro, la cama como es. La cama tiene patas o no, porque si tiene una estructura de madera, pues, y el somier reposa sobre esa estructura de madera y la cama no dispone, esa estructura no dispone de patas, pues esta alternativa, estos productos ya no nos sirven. Solo serviría para eso, para camas con patas cilíndricas o cuadradas. También las hay cuadradas, de estas alzas. Bueno, ahí llegamos a cosas más interesantes, o mejor dicho, más específicas para lo que es la realización de las transferencias. Y hablamos de las tablas de transferencia. Os he puesto 3 ejemplos distintos de tablas de transferencia. Vemos este primer ejemplo de aquí. Esto, veis que aquí hay una especie de guía. Esto es un disco que va a deslizarse por dentro de la guía, con lo cual el movimiento de deslizamiento, el paso de aquí, de esta posición A a la posición B, desde la posición inicio a la posición final, está facilitado. Digamos que este disco que hay debajo transporta, ¿vale? Se deslizará por la guía y el usuario, por lo tanto, a la hora de hacer el cambio de ubicación, no supone ningún tipo de esfuerzo, ¿vale? Es una transferencia facilitada. Luego tenemos este modelo de tabla de transferencia que es algo parecido. ¿Veis estas bolas? Estas bolas están atravesadas por un alambre, ¿vale? Con lo cual esto gira, son giratorias, con lo cual también el usuario va a deslizarse gracias al movimiento de las bolas, ¿no? A lo largo de la tabla. Y luego tenemos esta otra tabla que es una tabla más sencilla, que es la más habitual. Nosotros tenemos, si no recuerdo mal, tenemos una de estas, una tabla de transferencias como esta. Es una tabla de transferencias que simplemente lo que hay que intentar es a golpecitos, mejor dicho, a saltironets, puede pasar de un lado a otro. Fijaros que tiene 2 asas. Aquí también hay una asa. Vale, esto es para que el propio usuario pueda sujetar la tabla
aquí no porque tendría el culo, pero sujetaría aquí, pegaría un salto, ¿vale? Simplemente con la fuerza del brazo puede darse impulso y sentarse más cerca y ya queda esta asa libre como para sujetarse ahora de aquí y lo mismo. Llegar a esta ubicación final y luego gracias a esta asa puede retirarse la tabla, ¿no? Estas tablas de transferencia con estas dobles asas y además veis que tiene como dos pliegues porque estas tablas son plegables y suelen ser transportables para las personas, por ejemplo, los parapléjicos, para poder acceder al coche. Por ejemplo, se colocan la tabla de transferencia desde su silla de ruedas y pueden pasar al asiento del coche, ¿vale? Luego esto al plegarse puede ir detrás de la silla de ruedas sin ningún problema. Vale, pues eso, una tabla de transferencia es bastante interesante y puede ser muy útil, ¿vale? Si consideramos que nos cuesta o nos es difícil realizar una transferencia de sede estación a sede estación de un usuario. Es algo recomendable porque es barato y facilita mucho y vamos, nos elimina esfuerzos, incluso recomendable, quiero decir, a cuidadores principales que tengáis por ahí. Si veis que les cuesta mucho el realizar esta transferencia, siempre se puede recomendar una tabla de transferencias para facilitar la movilización. Luego tenemos los asientos de transferencias. Esto es un disco, es un doble disco que gira uno encima del otro y este veis que está como más, pues esto con el borreguito y demás. Esto es un asiento, ¿vale? Esto se colocará en... Por ejemplo, en el asiento del coche, sirven mucho para los asientos de coche o cualquier otra butaca, ¿vale? Pero bueno, en el tema del asiento del coche es donde mayor sentido tiene, porque para acceder desde una silla de ruedas a un asiento del coche hay que acceder de manera perpendicular. Entonces, una vez se han sentado en el asiento del coche saliendo de la silla de ruedas, simplemente rotando gracias a este disco, se colocan ya tienen la colocación correcta de piernas en lo que son los pedales y demás. Si llevan pedales, perdón. Bueno, claro, en el caso de parapléjicos, pues no llevarán pedales, llevarán todos los mandos en el volante. En cualquier caso, pueden colocar fácilmente sus piernas en el interior del coche. Esto es un asiento de transferencia que, insisto, está acolchado. Esa es la diferencia con el siguiente, que es el disco giratorio. Fijaros que este no está acolchado. No de confundir un asiento de disco con un disco giratorio. Vale, otra vez vemos que es un disco doble. En este caso se colocan los pies, se coloca en el suelo, se colocan los pies del usuario sobre este disco y antes de iniciar la transferencia de sede estación a sede estación, ¿vale? Se colocaría este disco. Entonces, nosotros, los auxiliares, colocaríamos nuestro pie en medio de sus dos pies y controlaremos el movimiento del disco. Es decir, haremos el levantamiento del usuario, lo colocaremos en bipedestación y una vez lo tenemos en bipedestación, gracias a este disco, sencillamente nosotros moveremos con nuestro pie el disco y el usuario rotará. Es decir, lo que permite el disco giratorio es una rotación en la movilización de la transferencia, permite una rotación segura, sin ningún tipo de esfuerzo por parte del usuario, ¿vale? Facilita mucho esos giros que se hacen en las transferencias sede estación. Y aquí tenemos los cinturones que os comentaba antes, los cinturones con asas, con cinchas, que sirven, dice aquí, es un cinturón de corrección de marcha realmente. Luego en el tema de ayuda a la deambulación lo hablaremos, pero también son muy útiles y se utilizan mucho para la asistencia en las transferencias. Nos las podemos poner nosotros como auxiliares y estamos ofreciendo, por lo tanto, un punto de agarre al usuario a la hora de hacer la transferencia, o se lo podemos poner al usuario
y podemos realizar entonces nosotros un agarre mucho más seguro en aquellos casos de usuarios que tienen muy poca estabilidad, que no mantienen bien la bipedestación, que pesan, y nosotros tenemos que hacer un agarre mucho más seguro, ¿no? Con lo cual tenemos esas dos alternativas. Podemos utilizar este dispositivo tanto nos lo colocamos nosotros como se lo podemos colocar al usuario, ¿vale? Y hasta aquí, volvemos atrás, hasta aquí el tema de transferencias. Es un tema, insisto, corto. Es un tema que, desde un punto de vista teórico, más allá de las 4 consideraciones básicas que hemos comentado, no tiene mucho sentido describir punto por punto, paso por paso, cómo se hace una transferencia. Ya os digo ahora que no os voy a preguntar nunca de forma teórica, paso por paso, cómo hacer una transferencia de silla a silla, por poner un ejemplo, pero sí que os puedo preguntar sobre estas consideraciones que hemos visto ahora, cómo colocamos, en cuanto a colocación, en cuanto a posición de sillas, en posición de pies. En principio, lo que es importante son esas consideraciones que luego habrá que adaptar en cada caso, ¿vale? Eso sí que es importante. Y por supuestísimo, lo importante de este bloque es la práctica, ¿no? A ver si tenemos tiempo, nos dejan salir pronto de casa y podemos ponerlo todo esto en práctica en el Polivalent, ¿vale? Bueno, pues hasta aquí este bloque de transferencias. Nos vemos en el siguiente bloque. Hasta luego.